Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén viendo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar lo que tengo que decir, aunque no es muy agradable. Okay. Si usted quiere algo positivo y optimista, puede que sea mejor escuchar a otra persona y no a mí. Okay. Pero esa otra persona probablemente le mienta. Si usted quiere saber la verdad, entonces óigame a mí. Estamos en el 7º Foro Liberal de América Latina, como cada año en esta fecha. Aquí Jorge Chapas nos habla del condicionalismo, que es un punto medio entre el optimismo y el pesimismo. Razones para esperar un futuro mejor o mucho mejor incluso, hay si las condiciones cambian, si las condiciones se dan. Si no, de otra manera, entonces no hay más remedio que ser pesimista. Entonces, he titulado mi exposición Resentimiento, miedo y odio en la clase media. Me centro en la clase media porque la clase media es un problema, si no el principal, un obstáculo que nos cierra el camino hacia un país mejor, un país libre de violencia, libre de inestabilidad, libre de pobreza, miseria, ignorancia, politiquería y otros males que nos aquejan a los peruanos y a los latinoamericanos. El contexto está malo, ¿ok? El ambiente politiquero impulsa desde hace tiempo un fuerte y lamentable estado de crispación que tiene en extremo agitada a la clase media. Y la clase media no nos apoya. Esa es la razón de ser de esta exposición. La clase media está crispada, está en un estado de crispación constante. Ahí en la cartilla que usted puede ver en pantalla, comparto la definición del diccionario de la Real Academia. Verbo crispar, estado de crispación, equivale a irritación, exasperación, enojo, enfado. ¿Ok? Y ese es el problema de la clase media. Está irritada, está exasperada, está en un estado de crispación promovida por los politiqueros. Lamentablemente no tenemos políticos aquí en Hispanoamérica. Nosotros somos políticos. Lo que usted ve en la televisión y en la prensa, figurar como políticos, como diputados, como presidentes, ministros, son politiqueros, no son políticos. La politiquería es la versión bastarda de la política. Yo pongo la imagen siempre de de la santidad, ¿ok? La politiquería es a la política lo que la santurronería es a la santidad, es decir, una apariencia. Los politiqueros promueven la crispación, ¿ok? La clase media no nos escucha a nosotros, los del Movimiento 5 Reformas, no escucha nuestro proyecto porque está en un estado de crispación constante, saltando de un escándalo a otro escándalo y no presta atención. La crispación impide la discusión calmada y racional de políticas públicas, que es lo que necesitamos para descartar las malas y seguir las buenas. Las buenas políticas públicas son privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, pero de un escándalo de corrupción a otro, agitado por los politiqueros y donde la prensa se hace eco,
es imposible discutir de forma calmada y racional. Yo puedo enviarle esta cartilla que usted ve en pantalla, si usted me la pide a través de WhatsApp o redes sociales. Yo estoy ahí en Twitter y en Facebook. Si usted me la pide, yo se la puedo enviar. ¿Cuáles son las causas de la crispación? Entonces ahí tenemos tres narrativas llenas de veneno. La antirrepresión, anticorrupción y antifraude. Las tres narrativas venenosas que contaminan el ambiente. La de antirrepresión es la favorita de las izquierdas. Se lanza en defensa de los derechos humanos de los guerrilleros de los 70, cuando ellos desataron una guerra subversiva donde no respetaron los derechos humanos de sus víctimas, y ahora nos vienen a decir que no fue una guerra sino represión. La segunda narrativa a la que ya hice alusión es la anticorrupción, que llamamos histeria anticorrupción, lanzada por las izquierdas contra los neoliberales de los 90, pero que después las derechas malas reviraron contra ellas como un boomerang, y la cancha se embarró del todo. Hoy no se puede hablar de políticas públicas porque todo es la corrupción del caso fulanito y el caso menganito, y tenemos pruebas contra Perencejo y contra tal y contra cual, y este es un corrupto y aquel otro es más corrupto, y los nuestros robaron menos que los corruptos de ustedes, etcétera, etcétera. Y como si fuera poco, la narrativa antifraude lanzada mayormente por la derecha mala cuando pierde, es decir, cuando la izquierda gana elecciones. Entonces, con estas tres narrativas de odio, porque es la verdad, ¿cómo es posible discutir sin crispación? Se acusa constantemente a los rivales, no por sus políticas públicas erradas, sino por ser asesinos, ladrones y tramposos. Por eso entonces todo es que hay que poner a la cárcel a fulano, hay que poner a la cárcel a mengano, y no se puede hablar de otra cosa. Yo comienzo esta cartilla con una cita bíblica que dice así: nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aunque usted no lo crea, los politiqueros no son pacificadores, los politiqueros son los que echan gasolina al fuego, pero los verdaderos políticos como nosotros tenemos por misión pacificar, echar agua al fuego, no gasolina al fuego. Pacificar significa explorar la diplomacia y no la guerra, por ejemplo, en lo externo, y en lo interno, la primera tarea de un gobierno en la Biblia es judicial. Judicial significa resolver conflictos, es decir, echar agua al fuego y no gasolina. En segundo plano, ejecutivo, y por último, legislativa, aunque las enumeramos normalmente al revés, porque esos son los tres poderes de Montesquieu. Sepa usted que están en orden inverso al que deben ser. La histeria anticorrupción nos revela mucha envidia contra los ricos corruptos, que se asemeja sospechosamente a la envidia contra los ricos capitalistas. A la histeria anticorrupción le sigue el lawfare o guerra jurídica, que pone a los jueces, en lugar de hacer justicia, a dirimir pleitos entre politiqueros. Este es el contexto. Recuerde los indignados en España 2011, el escándalo de Brecht en Hispanoamérica, que desde 2016 hasta el día de hoy todavía asusa e incentiva las fieras olas de antipolítica, partidofobia y aversión a la democracia en América Latina. En Francia, los chalecos amarillos, año 2018. Nosotros defendemos la política, los partidos y la democracia, porque la política es lo contrario a la violencia, los partidos es lo contrario a los caciquismos mesiánicos, y la democracia a la tiranía. Nosotros somos la derecha liberal clásica, nos identificamos con el gobierno limitado, eso es derecha liberal,
y es contrario a lo que promueven las izquierdas, que es caos, desorden y violencia, es decir, anarquía cuando son oposición y tiranía cuando son gobiernos. Pero necesita la izquierda el pretexto de la anarquía para justificar la tiranía. Y por eso cuando le toca hacer oposición la promueve, como por ejemplo en Chile, desde hace un par de años, cuando es oposición. O cuando, incluso siendo gobierno, no tiene, le parece que no tiene todavía toda la sartén por el mango y quiere más poder, más poder, más poder. En este contexto, para entender lo que sucede con la clase media y por qué nos rechaza y por qué es un obstáculo en nuestro camino, yo le propongo armar 7 piezas de un rompecabezas. Y es a lo que voy a destinar principalmente esta exposición. La primera pieza es una economía que no funciona. La economía no funciona en nuestros países. Todos los informes del Banco Mundial, de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, etcétera, le echan la culpa al COVID. Pero el COVID no tiene la culpa, sino el estatismo y la negativa a hacer las reformas. ¿Ok? Aunque sí es cierto que las consecuencias destructivas del estatismo, no del COVID, se agravan por las medidas represivas de los gobiernos con ocasión de la pandemia. ¿Ok? Esa es la primera pieza. La economía no funciona. En consecuencia, la clase media, y esta es la segunda pieza, se empobrece y por tanto se reduce. ¿Ok? Los nuevos pobres arriban a la clase popular procedente de las capas medias. Muchos lo hacen de manera muy rápida, por eso no se dan cuenta. Muchos venidos a menos no se enteran. Los nuevos pobres se resisten a admitir el bajón y caen en lo que en psicología se llama negación denial. En inglés es un mecanismo de defensa del yo, la tendencia a negar hechos dolorosos, realidades incómodas y por tanto verdades incómodas. Nosotros estudiamos en noviembre en la realidad, que es el espacio que tenemos para aprender, para informarnos y para formarnos. Aprovecho la ocasión para invitarle a usted, contacte a nosotros y participe todos los lunes con nosotros en ese observatorio que se llama La Realidad, los lunes. Entonces, ahí vimos en noviembre los 3 sueños rotos, especialmente los jóvenes de clase media. La graduación. Sí se gradúan, pero no tienen empleo. Emprendimiento. Sí, emprenden, pero al poco tiempo ya el emprendimiento choca con las leyes malas que aplastan en su mayoría las pymes, las nuevas empresas, las startups, etc. Y la emigración, ¿ok? Cuando graduados no encuentran empleo, emprendedores no hayan mercados suficientes y hayan inconvenientes con las agencias del estatismo, entonces los jóvenes en cantidad considerable se van del país. Pero resulta que al país donde llegan también hay leyes malas y no siempre tienen suerte, no siempre tienen el éxito que están buscando. Entonces, ante los 3 sueños rotos, ¿cómo reacciona la clase media? Muy mal, con resentimiento en el bajón, con miedo a caer o a llegar a nivel aún más abajo, y con odio a los que cree culpables, sea con razón o sin ella. Por eso entonces tenemos una clase media en constante estado de crispación, de enojo, de enfado, ¿ok? Y se la agarra, por ejemplo, en Perú con el presidente ahora, y quiere quitar al presidente. Pero bueno, en 4 años en Perú se han quitado 4 presidentes y las cosas no han mejorado. Por eso nosotros decimos que
vacancia del presidente Castillo, por decir algo, por poner un ejemplo, no es una solución. Pero entonces la clase media nos desprecia y nos ignora y nos rechaza porque le decimos eso. Hay mucho del síndrome de doña Florinda, la mamá de Kiko en la teleserie El Chavo del Ocho, viuda de un oficial de marina, muy resentida, que se ve superior a la chusma. ¿Okay? Por eso la clase media opina tanto en Facebook y en Twitter y en las redes sociales, porque nos quiere apabullar con lo que sabe, cree que sabe de todo y por eso opina de todo. Opina del COVID, opina de Crimea y de Putin, y opina de lo que aparezca en las mismas redes sociales todo el tiempo, como si supiera. Ese es el síndrome de doña Florinda. En el pasado, muchos jovencitos de clase media iban a la universidad y se hacía comunista porque la clase popular no apoyaba a los comunistas. Ahora resulta que desde mediados del siglo XX, que la clase popular, que es mayoritaria, comienza engañada a votar por opciones de izquierda, incluso comunistas. Entonces ahora muchos jovencitos de clase media oye a los youtuberos y se hace anticomunista. El tema es no juntarse con la chumba. La cuarta pieza son las redes sociales. Vimos en febrero, en la realidad, todo lo que nos dice Umberto Eco, que es un famoso escritor, el autor de El nombre de la rosa, muy conocido, sobre las redes sociales, que le dan voz y participación a legiones de idiotas que antes no se atrevían o no expresaban sus tonterías en público, ahora sí. ¿Dónde? En las redes sociales. Por eso entonces hay todos esos insultos y palabrotas que los opinadores youtuberos, con decenas de miles de seguidores fanáticos en las redes sociales, pero carentes de un proyecto político, despachan bilis contra la izquierda y sus figuras representativas y le sirven en bandeja a la izquierda el argumento del discurso de odio, porque sí es verdad que hacen un discurso de odio en las redes sociales. Como digo, esta es la pieza número 4. Vaya usted ubicando las piezas en el rompecabezas, porque cuando terminemos vamos a tener el panorama completo y la explicación de por qué nosotros ciframos nuestras esperanzas en tener los recursos económicos para llegarle a la clase popular. Porque en la clase media encontramos demasiado resentimiento, miedo y odio, y eso provoca que encontramos para nosotros en la clase media rechazo fuerte en algunos casos, o indiferencia. Y se nos rechaza con muchos argumentos. Por ejemplo, se nos rechaza con el argumento de que no, pero es que lo que ustedes proponen es para mediano y largo plazo y tal. Sí, pero es empezando en el corto. En el corto queremos ponerle diputados y congresistas en el Congreso para sacar el tema de las leyes malas y el tema de las reformas. ¿Ok? Eso en el corto plazo. Pero le parece poco a la gente de clase media y nos odia cuando nosotros le decimos, pero es que otra solución que tú quieres en el cortísimo plazo, en lo inmediato, no la hay. Y entonces nos tachan de pesimistas y nos cancelan, para usar una palabra de moda. La pieza 5, hablando de opinadores youtuberos, es el narcisismo. Vimos en febrero el libro La epidemia del narcisismo, que es muy bueno, de Jean Twenge y Kate Campbell, ¿okay? Que se aplica mucho a los opinadores youtuberos, que además de buscar likes y ponga compartir y ponga la campana
haga comentarios, por supuesto, aprobatorios, haga suscripciones, suscríbase a nuestro canal, haga super chat con nuestro canal, etc. ¿Qué quieren además de figuración narcisista? ¿Por qué decimos narcisismo? Porque no tienen un proyecto político, ninguno de ellos. ¿Okay? No tienen un proyecto político. Los únicos que tenemos un proyecto político para salir de este zafarrancho y de este barranco en que estamos metidos los países latinoamericanos somos nosotros. Y cuando decimos eso nos dice, ah, no, pero que ustedes son soberbios. Ustedes son muy soberbios. Ustedes creen que ustedes son los únicos que tienen la verdad y salen con el relativismo y tal. Bueno, entonces, por supuesto que el dinero es algo que moviliza mucho a los figurones narcisistas de YouTube, las estrellas. En fin, la pieza número 6 es el trastorno de negación desafiante. Describe mucho de la rabia que a la clase media le trae el descontento, la desilusión, la frustración. Muchas veces nos rechazan con el argumento, no, pero es que yo he confiado en otros políticos y ya sé que no se puede confiar porque antes me han fallado. Sí, bueno, pero ese es el argumento de la muchacha que lleva 3 novios y no quiere tener otro novio, ¿no? O sea, el que te hayan fallado los otros no implica que nosotros te vamos a fallar. Sí tenemos éxito, pero si encontramos una falta de apoyo tan grande, por lo menos en la clase media, yo no creo que tengamos éxito, sinceramente, y disculpe si le piso algún callo con esta expresión, pero si nosotros no logramos apoyo en la clase popular, no creo que tengamos éxito. Pero entonces los que van a fracasar son nuestros países, no nosotros, porque nosotros cumpliremos nuestra misión de ser testigos en todo caso. O sea, decir cuáles son los males y decir cuáles son los culpables, por omisión o por comisión. ¿Okay? Este trastorno de negación desafiante, aquí tienen los síntomas: estar enojado e irritable, perder la calma, molestarse fácilmente, discutir con autoridades, negarse a seguir las reglas, hostigar deliberadamente a los demás, culpar a otros por los errores, ser vengativos. Este trastorno es el que inclina, en muchísimos casos, el voto a la izquierda, en una gran mayoría. Por eso es que la izquierda viene ganando en América Latina, y como decimos en el comunicado final de este 7º foro, bueno, vamos a una segunda década progresista y popular, ¿ok? Esta fase del péndulo comenzó con López Obrador en México y Alberto Fernández, Cristina Kirchner en Argentina, ¿ok? Pero la izquierda ha ganado en Honduras, ha ganado en Chile y se prepara, y en Perú también, y se prepara para ganar este año, 2022, para ganar en Colombia con Petro, eso va a ser en mayo, y en Brasil con Lula, eso va a ser en octubre. Entonces vamos a tener todo el mapa pintado de izquierda otra vez, o casi todo. Y eso no es un buen augurio, no es una razón para ser optimista. Entonces, el TND inclina el voto por la izquierda, a menos que el jovencito haya visto algún video de los opinadores youtuberos, los batalladores culturales, y se enganche. Pero aquí viene otra pieza, la número 7. La número 7 es el sesgo de confirmación, que le funciona muy bien a los opinadores youtuberos. Los seguidores, por miles y decenas de miles, buscan confirmación para sus puntos de vista. Eso se aprovecha lamentablemente en el marketing. Aquí
Yo cito un artículo que se llama 5 maneras de usar el sesgo de confirmación en marketing, pero es la tendencia de las personas a mantenerse empecinados en sus puntos de vista, a confirmar y a buscar confirmación para las ideas que ya tienen o las propuestas que ya tienen, por disparatadas que sean, ¿okay? Y a descartar lo que no coincide con su forma de pensar. Estas dos piezas, el trastorno de negación desafiante y el sesgo de confirmación, la número 6 y la número 7, se ven mucho en los sedicentes cristianos de las redes sociales. Y aquí me voy a detener un poquito antes de terminar, porque, bueno, la mayoría de nosotros somos cristianos profesantes de distintas denominaciones. En el movimiento nuestro, como digo, 5 reformas, la mayoría somos cristianos católicos o protestantes o evangélicos, pero no estamos peleando todo el tiempo unos con otros. Como uno ve en estos sedicentes cristianos de las redes sociales que ocupan todo su tiempo y que es bastante porque publican bastante, ahora tienen Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, se apegan a la particular y parcial visión de la teología o hermenéutica bíblica específica de su propia iglesia, denominación o corriente, y nada quieren saber, nada saben ni quieren saber de otras. Solo atienden a la voz de confirmación y oyen solo a sus gurúes cristianos predicadores, cantores favoritos. Publican citas bíblicas, frases piadosas y hasta oraciones. Vean qué santo soy yo, a manera del fariseo de la parábola en Lucas 18, o de los que oran en las esquinas y en las plazas para ser vistos, Mateo 6. ¿Okay? Hoy hacen oraciones ya no en las esquinas y en las plazas, sino en Facebook y en Twitter. Disculpe si a algún cristiano le molesta lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Ya sabe, si usted quiere escuchar otra cosa, si quiere escuchar mentiras, bueno, puede oír a otro, pero no a mí. Yo estoy aquí dedicado a decir la verdad, aunque sea desagradable, y que lo es. ¿Ok? Bueno. En conclusión, esta clase media rechaza el proyecto 5 Reforma, porque no quiere oír a quienes no les confirmen en su opinión. Están en constante crispación, tanto los cristianos como los no cristianos, indignados con el mundo, buscando adherentes para confirmar o enemigos para pelear, pero nunca interlocutores para hablar. Entonces, cuando de modo calmo entramos nosotros, sin insulto, sin crispaciones, sin palabrotas, y les tratamos de exponer y explicar 5 reformas, las leyes malas, el tema de las agencias de la ONU, etc. Les tratamos de explicar las políticas públicas que nosotros perseguimos, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en los 5 sectores básicos de la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Les mostramos nuestra hoja de ruta. Es una salida positiva y asertiva, la hoja de ruta que empieza por organizarnos en partidos políticos para superar el sistema o el esquema de partidos cartelizados que tenemos hoy en día, o sea, recoger las firmas y todo eso, ¿ok? Para poder tener diputados y senadores donde hay senadores, y les explicamos lo que es razonable, ellos rechazan, son irrazonables, son negativistas. Les falta mucho sentido común. ¿Son tóxicos? Sí, pues son tóxicos. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia les llama necios.
Necio es diferente al simple. En términos bíblicos, simple es el mero ignorante. Todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas diferentes, como dicen que decía Albert Einstein. Pero una cosa es ser ignorante, simplemente un ignorante, y otra cosa es ser un necio. El necio es el que resiste al conocimiento, a la razón y a la verdad, empecinadamente, con una cantidad enorme de pretextos. Por eso yo le invito a usted que nos está escuchando a conocer más de nuestro movimiento, a conocer la hoja de ruta, conocer el catálogo de leyes malas, conocer las propuestas para las regiones y municipios, conocer nuestras 14 maneras de hacer una oposición antes de ser gobierno, porque esa es una ley de la ciencia política. Los lunes nosotros estudiamos mucha ciencia política. Lo normal es que si uno quiere llegar a ser gobierno, primero tiene que ser oposición. Y tiene que ser buena oposición. En Latinoamérica tenemos la mala costumbre de hablar siempre de los malos gobiernos, pero nunca de la mala oposición. Y los gobiernos, por lo general, son sectores que han sido oposición. Entonces, y han sido mala oposición. Y resulta entonces en malos gobiernos. Los malos gobiernos salen de la mala oposición. Nosotros lo que queremos es ser una buena oposición, cosa que no hay ahora. ¿Entiende? Entonces, yo termino esta exposición invitándole a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, porque nosotros tenemos ahora en 2 países, en Guatemala y en Perú, ya estamos llegando a la clase popular. En Perú estamos abriendo bases en barrios pobres de Lima y en sectores muy pobres de provincias, del interior del Perú. Entonces, a pesar de nuestras limitaciones en términos de recursos económicos y nuestras limitaciones de tiempo, porque entonces yo invito a que nos conozcan, a que usted nos conozca, a que usted conozca cuál es, por ejemplo, la operación retorno que nosotros tenemos para los migrantes. Hay países enteros que hoy en día viven de las remesas que llegan desde Estados Unidos y de otros países donde las personas tienen las oportunidades que se les niegan en sus países de origen. Por eso hay una cantidad creciente de latinoamericanos que vive fuera de su país de origen, pero esa cantidad está disminuyendo porque hay retornos. Lo que pasa es que son retornos tristes, infelices, porque salvo muy pocos casos vienen tan limpios como salieron, porque, repito, las leyes malas están en todas partes. Entonces nosotros le invitamos, ¿ok? Le invitamos a conocernos, y si le parece razonable lo que nosotros necesitamos el apoyo tuyo para sacar a América Latina de este barranco, este zafarrancho, esta conclusión. Puedes comenzar leyendo el comunicado final del 7º Foro y después comunicarte con nosotros y te vamos a pasar mucho más información. Tenemos el único proyecto viable para un futuro promisorio en Hispanoamérica y en América Latina. Sin embargo, una cosa que hacemos siempre es invitar a la gente, a los sectores, a las élites y a la gente que opina tanto en YouTube y en las redes sociales, que si tienen otro proyecto mejor, mejor que el proyecto 5 reformas, lo pongan sobre la mesa y lo discutamos. Porque si el proyecto que usted tiene o que usted conoce es mejor que 5 reformas, entonces estamos dispuestos a tirar 5 reformas al cubo de la basura después de todo el trabajo que nos costó. Lo podemos tirar a la basura, gustosos y felices, si aparece algo mejor.
pero hasta los momentos no ha aparecido y sigue sin aparecer algo mejor. Bueno, para no abusar entonces de tu tiempo, dejo aquí mi aportación, mi trabajo a este 7º Foro Liberal de América Latina. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias.